Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan amigos? Perdón, tengo que usar un vocabulario más refinado. Ahí estoy en vivo, ¿va? Simón. Pa, 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 pa. Bueno, estamos totalmente en vivo. Estoy haciendo unos pequeños ajustes por acá. Por acá. Ok. Estamos en vivo. Hoy vamos a jugar. El día de hoy vamos a jugar este juegazo llamado Una carta en blanco. Versión beta todavía, pero es la versión más reciente, ¿ok? No es la versión que yo jugué hace... que no recuerdo cuándo la jugué, crack. Pero sí recuerdo que fue... Ya tiene su tiempo que jugué esto, ¿eh? Lo voy a buscar. Aquí está, 16 de marzo de este año. Bueno, es un tiempo considerable. Opciones. Vale. Aquí en opciones, velocidad de autoavance, que yo recuerde, tengo que moverlo un poquito menos, porque si no se avanza muy rápido. Música, le voy a quitar un poco, volumen de sonido y volumen de voz. Yo creo que ahí está bien, ¿no? Ya tiene disponible el lenguaje tanto en español como en inglés. Está seleccionado, preseleccionado en español. Tenemos la ventana, la pantalla en pantalla completa. Eso sí se ve. No se ve, ¿verdad? Bueno, más o menos se ve. Aquí atrás de mí dice lado de retroceso, desactivar, izquierda, derecha. Yo lo voy a poner el de la izquierda. Bueno, es que no sé si ponerlo o no. Yo creo que por ahora no. Saltar, abajo dice texto no visto, tras opciones, transiciones, tras opciones, este no lo entiendo. Pero bueno, vamos a regresar. Aquí tenemos las redes sociales que serán Facebook, Patreon, si es Patreon, ¿verdad? Y YouTube, en el cual pues pueden checar en las redes sociales de este videojuego. Si lo descargan, ya saben que el enlace lo encuentran en la parte de la descripción. Vamos a comenzar con la historia. Al parecer no se guarda lo que teníamos, lo que ya llevábamos, porque grabación automática. Ahí está. Entonces, por qué no me muestras lo que tengo guardado, crack? Hoy son demasiadas páginas, qué rollo. 40 páginas. ¿Serán 100 páginas o qué? Ahí viene el de la sandía. 99 páginas, supongo. ¡Hola! Todavía hay más páginas, crack. Grabación rápida y grabación automática. Em, ¿Cómo? Entonces, ¿dónde continúo yo? ¿En el 16,8? Este no es problema tuyo no decir nada. Crack. Aquí está. Galería, opciones, menú principal, galería, cargar. Menú principal, Simón. Ah, se me hace que aquella vez no guardé yo el proceso. El progreso, pues. Vale, entonces aquí lo puedo guardar. Grabación rápida en la página 1. Y aquí ya llevamos la partida guardada. Fue mi culpa entonces la vez pasada. Vale, no me acuerdo de la historia. No me acuerdo en qué parte íbamos. Pero... voy a decir que se... Ay, es que no sé. Es que no sé qué me preguntó, crack. Si supiera. Voy a decir no decir nada. Esta vez si no me quieres contar. Ok. Contesté de una buena manera, entre comillas. Sayuri. Yo me acuerdo que le había puesto voz femenina a este personaje, pero... Bro, estoy en directo y va a estar complicado estar cambiando de voz. No sé, a lo mejor después lo intento. Pero... No, creo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué te haces el valiente? Este juego me gusta mucho, ¿eh? Así que al que no le guste... Yo en serio no lo entiendo. Yo ya me voy. Ay, aparte me recuerda a un anime que acaba de salir. Bueno, no acaba de salir, acaba de finalizar. Es que es el primer anime que me veo porque me... O sea, es el primer anime que veo por gusto completo. Es de 12 capítulos, pero... Oye, lo vi completo. Y estuve ahí semana tras semana esperándolo. Muy bonito anime, la verdad. Pensamiento, ¿qué hice mal? Yo la hice llorar. Sayuri no es... No es que me hago el valiente, es solo que
No quiero involucrar a nadie. Uf, uf. El caballero. Esto está muy mal. Yo en serio no sé qué hacer. Día 4, abiertamente solo, vas pensando en la noche, cómo engañar a la soledad, como, con un monólogo, con un aplauso. Virgilio López Lemus. ¡Ah! Tu máquina. También me encanta, bro, estos pequeños lapsos en los que ponen poemas. O sea, qué hermoso. Creo que ya más o menos me voy acordando de la historia, ¿eh? Pensamiento. Hoy el director no pudo atender. La secretaria me dejó en una cita. Me dejó una cita, pero dentro de... Ah, caray. Ah, caray. Dentro de 2 días. Ya, ese con la rueda del mouse te puedes regresar, creo. Em, no sabía eso. Espero poder soportar esta espera. Ver el salón vacío me hace sentir más tranquilo. Sí se me escucha bien, porque luego se escucha bien feo el micro y yo ni me doy cuenta. A ver, voy a checar. Bueno, se escucha más o menos, no se escucha perfecto como quisiera. Me he sentido un poco raro el día de hoy. Todavía me estoy confundido por todo lo que pasó ayer. Creo que está de extra. Pero me siento un poco culpable. No era mi intención hacerla llorar, pero igual no le quiero contar de mis problemas. Aquí está Yuri otra vez. Hola, Takeo. Es japonés, ¿no? Yo me quiero disculpar por la escena que hice ayer. Yo me dejé llevar un poco y terminé... Olvídalo. Yo también tuve algo de culpa. Takeo. Queda callado Takeo. O sea, nosotros nos quedamos callados. Mira, carita feliz, qué bonito. Mira por la ventana. Sí se ve la Sayuri. ¿Esta vista no te inspira a escribir algún poema? La waifu ha vuelto. Vale, voy a ahorrar un comentario que iba a hacer porque mejor no. GG's. Al asomarme por la ventana pude ver muchas personas, logré ver muchas caras, expresiones, poses, pero ninguna tiene la misma presencia y energía que ella. Su manera peculiar de ver la ventana la hace diferente a los demás. Su mirada se ve un poco perdida. Sus ojos están un poco brillosos. Parece que trata de olvidarse de algo. Trata de desaparecer esos recuerdos, al igual que la luz de este atardecer. Este silencio en el aula, este atardecer y verla a ella, me han inspirado a escribir. ¡Cállate! No manches. O sea, ¿cómo que escribir? Imagen desbloqueada. Oye, pero ¿por qué los versos que me imagino son tristes? O sea, pudiendo pensar otras cosas más bonitas, más tierras, más enamorativas, románticas, perdón, se pone a escribir. Si estoy viviendo una escena feliz, ¿por qué quiero escribir algo triste? No logro comprender. Sayuri, creo que deberíamos irnos. Desbloqueado al final 5 de 7. Mañana te ayudaré con la carta. Gracias, Takeo. Fin, primera parte. Y hasta ahí se queda. Ay, qué tronco, no guardé otra vez. Hasta ahí se queda la primera parte de esta beta, pero hay 7 finales en la primera parte. Entonces, la idea de estos directos, aparte de acabarme el juego, es desbloquear todos los finales de la beta, porque son mucho más cortos, ¿sabes? So, ¿puedo desbloquear algún otro final? Yo creo que sí, ¿no? Es que no me lleva como un conteo de cuántos he desbloqueado. ¿Y cómo lo hago yo para empezarlo de nuevo, crack? Ya, inicio. ¿Por qué lo defiendes? ¿Eh? ¿Por qué te quieres meter en problemas ajenos? ¿Te crees algún tipo de héroe? No, eso es lo que... Eso es lo que... No te quedes callado y empieza a hablar de una maldita vez. Yo solo estoy cansado de ver cómo agreden a esa persona. Si él quiere permanecer en nuestro grupo, tendrá que aguantar lo que le digamos y hacemos. El aguantar. Este sufrimiento es decisión propia. Pero parece que no entiendes. Puede que una paliza te ayude a comprender.
una pelea. Llamen a un profesor. Ah, no, es una pelea. Llamen a un profesor. Algo así, ¿no? ¡A la máquina! Mis manos tienen sangre. Pero es mi propia sangre. Soy un gran idea. Nah, es cierto. Ey, ¿escuchaste el rumor? Ese texto no se ve, ¿verdad? Está muy arriba. ¿Cuál? Sí se ve. Qué buena pose de cámara. Sobre el estudiante que intentó agredir a otros 3. Se dice que los amenazó con un arma. Él es muy callado. Introvertido. Dicen que ha agredido a varias personas. Él es peligro. Los pobres chicos apenas se pudieron defender. Este tipo está loco. Espero que no vuelva a este colegio. Tengo miedo de pasar cerca de él. Hoy, una carta en blanco. Vamos a poner esos otros 6 niveles, baby. Finales, perdón. Quizás no quede nada de mí, ni una palabra, ni una de estas palabras que hoy sueño en la mañana. El Gabriel Celaya se la rifó con ese poema. Bro, es que para mí los poemas son arte, la verdad. Me encantan. Tengo sueño. Ya estaba perdiendo la costumbre de levantarme temprano. Luego de aquel accidente me expulsaron 3 semanas. En ese tiempo que estuve ausente se comenzó a expandir un rumor acerca de mi expulsión. Pero ese rumor es totalmente contrario a lo que sucedió. Por esa razón todos los de este salón y de la escuela comenzaron a odiarme, ya que me ven como el agresor de aquel accidente. Si solo tuviera la oportunidad de explicar lo que realmente pasó. Creo que lo mejor es marcharme de aquí. No creo poder soportar por mucho tiempo esta atmósfera. Ya son las 3 p.m. Hoy salimos temprano. Creo que mañana yo... Takio, espera. ¿Me llamaron? ¿Quién eres? Yo... No quiero ser bros. Esa voz, bro. Yo... Me llamo Sayuri. Esto se está volviendo incómodo. Necesita algo, Sayuri. Yo... Cierto... Le vengo a entregar este cuaderno. No, ya cambié la voz bien radical. Qué rollo. Hace 3 semanas atrás lo encontré en el salón. Vi que tenía el nombre Takio, así que pensé que era tuyo. Ahí dice Takio, mira, neta que sí, era... ¿A poco no sabes leer japonés? Ahí dice Takio, crack. Neta... No sé qué dice. Es mi cuaderno. Pero, ¿cómo sabes mi nombre? Eso es porque somos compañeros. ¿Por qué le pongo voz española? No sé. Somos compañeros. No agradecer. Vámonos, indiferente, sin modales, desbloqueado. Si es todo lo que tenía que decir, entonces entregaré el cuaderno. Entrégueme. Si es todo lo que tenía que decir, entonces entrégame el cuaderno. Toma. O puede ser una chica que hable toma, porque sí existen. Así que había dejado mi cuaderno en la escuela. Me sorprende que alguien me hablara de manera tan tranquila. Luego del incidente todos me miran con miedo. Ahora voy a intentar desbloquear el final más indiferente. Porque ya intenté el que yo quería y que fue el quinto, ¿verdad? Ella me parece ser una buena persona. ¿Cómo era que se llamaba? Se llama Sayuri, pero le voy a decir Samantha. Respuesta incorrecta. ¿Es en serio? Desbloqueé el ¿es en serio? Oye, carnal, ¿qué pasó? Oye, carnal. Bueno, miren, ese es el final, como el quinto final. No agradecer. Creo que tengo que sí o sí atinarle el nombre, si no, no me deja avanzar. Entonces voy a avanzar hasta esa parte. Sakai. No, me saca 100%. Ok. Se llama Sayuri. Yo sé que se llama Sayuri. La primera vez le atiné, carnal. Chulada. Pero eso fue hace unos cuantos meses atrás. Cierto, Sayuri. Ahora que me recuerdo bien, sí la he visto varias veces en el salón. Neta. Aunque, ¿por qué estaba un poco sonrojada mientras conversaba conmigo?
Tenían que ser vato, ¿verdad? No entiende. Creo que, creo que fue culpa de mi trato. Mañana debería de ir a disculparme. Esa ortografía, chulada. Es sarcasmo, es sarcasmo. Día 2. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. José Ángel Buesa. Sueños. Metas. Esto me preguntó el profesor un día antes de mi expulsión. No tengo derecho a pensar en eso. Solo me interesa terminar la escuela, buscar un trabajo con un sueldo que sirva para sobrevivir y ayudar a mi familia, ya que nuestra situación económica no es la mejor. Takeo. Otra vez ella, ¿qué quiere de mí? Perdón. ¿Qué le sucede? Es que yo leí todo lo que tenías escrito en las últimas hojas del cuaderno. ¿Mi cuaderno? ¿Acaso yo leyó mis ¡Ah! Leí todos tus poemas. A la máquina. ¡Todas! Sí, perdón. Sacarla del salón para hablar, sacar el cuaderno y arrancar todas las hojas del poema. ¡Ala! A lo mejor aquí podría como de que guardar. Ah, no me deja. ¿Qué hijos de su mamá? No me dejan. Aquí debería estar apareciendo. Sí se ve el mouse, ¿no? Bueno, por aquí a la derecha debería estar apareciendo. Sacar el cuaderno y arrancar todas las hojas con poemas, sacarlo del salón para hablar. No lo sé, pero yo lo voy a dejar aquí tantito. Ahí vengo. Ahí vengo, me están hablando y tengo que acudir al llamado de emergencia. Chale, se cancela todo. Sacarla del salón para hablar o sacar el cuaderno y arrancar todas las hojas con poemas. Chaval. Indiferente, ¿no? Bueno, indiferente no es agresivo. La agarró de la mano y la saca del salón para hablar con ella. Ahora sí voy a guardar, hijo de tu mamá. Etiqueta. Ah, bueno. Mira, esa es otra chica. Ok. Imágenes. Esta imagen, ¿qué rollo? ¿Qué hay ahí? No quiero ir a esa dirección todavía. No sé qué habrá. Ok, final. Ese es el final. Ah, ese es el final number 5. No, ya sé. Mejor voy a enlistarlos, digamos, por su final. ¿Cómo? Bueno, este es el final 5, entre comillas, y lo tengo que poner acá. Entonces, cuando desbloquee todos los finales, los voy poniendo en su respectivo lugar. Quiero que no le cuentes a nadie de lo que acabas de leer. ¿Por qué quieres que haga eso? Escribes poemas muy lindos. Quedé con ganas de leer más poemas tuyos. Indiferente. No tienes que ser tímido. Todas las palabras que escribiste tienen sentimiento. Cállate. No veo que sea la gran cosa. Mejor olvida todo lo que leíste y no le digas a nadie sobre esto. No creo que lo pueda hacer. Nah, no manches. ¿Qué debo hacer? Mi vida aquí está arruinada. Y si te dan cuenta de esto, todo va a ser peor. Amenazar, suspirar. ¡Hola! Indiferente, no agresivo, indiferente. Estoy bromeando. Pero a cambio de guardar ese secreto, quiero un favor tuyo. ¡Hola, máquina! ¿Qué tipo de favor? Ah, ya me acordé de este favor. Ya me acordé, entonces ya no me hace sentir igual. Es un poco vergonzoso, pero quiero confesarle mis sentimientos al tipo que me gusta. ¿Qué quieres que haga? ¿Seguro quieres que vaya y le diga todo lo que sientes porque te da vergüenza decirse lo demás? No, eso sería muy vergonzoso y raro. Yo solo quiero escribirle una carta que tenga un poema para que sea más dulce. Y quiero que me ayudes. Si eso es lo que ocupas, para que no le digas a nadie sobre mis poemas, no me queda más opción que ayudarte. ¿Quieres saber para quién es la carta? No me interesa. Se enojó. Eres bastante aburrido, Takeo.
Entonces mañana... ¿Por qué le cambio la voz cada vez que leo un texto distinto? Entonces mañana al finalizar las clases vamos a escribir el poema. ¿No puedes hoy? No seas tan apresurado. Hoy no puedo. Tengo que hacer unas cosas. Ya tocaron, entremos al salón. Así le cambió la voz. Uy. ¿Por qué me pide ayuda? Mis poemas son pésimos, yo solo los hago para desahogarme. Ni juntando todos mis poemas lograría crear un verso como los de Octavio Paz o Pablo Neruda. ¡Ah! Este vato vive en Japón y le gusta Octavio Paz y Pablo Neruda. ¡Cállate! No sé, o sea, seguramente sí existen japoneses que los conozcan, ¿verdad? ¿Por qué pienso que están ambientados en Japón? Porque, bueno, hijo, o sea, es lo que se interpreta, lo que yo interpreto. Creo que no tengo opción, tendré que ayudarle. No tomes muy en serio lo que te dice la memoria. A lo mejor no hubo esa tarde. Quizá todo fue autoengaño. José Emilio Pacheco. Eso sí pasa a veces. Pero no, siempre, no me refiero 100% al amor. O sea, a otras cosas hay veces que tú recuerdas que fue muy bonito o muy feo y fue no tan drástico como recuerdas. Aunque yo sí me acuerdo de muchas cosas. Hoy está haciendo bastante calor. Cierto, mañana tengo que ir a hablar con el director. No planeo quedarme aquí. Si sigo en este lugar, los problemas nunca van a cambiar. Así que me voy a transferir a otra escuela. Bro, esas casas. O sea, la mayoría de. Mira, eso está escrito en japonés. El cuaderno está en japonés. Bro, o sea, es japonés, ¿no? El lugar queda lejos de aquí, pero no es problema, ya que unos familiares viven ahí. Hey, amigo, ¿cómo estás? Tenía varios días sin verte, no sabía que habías vuelto de la expulsión. Pegar, 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 ignorar. ¡Hala! ¡Qué agresivo, chaval! Ignorar, andamos acá medio... ¿cómo se dice? Indiferentes. Vaya que eres cruel, ignorando a tu amigo. Vaya que eres cruel, ignorando a tu amigo. Él no es mi amigo, él es... Minijuegos. Instrucciones. Aparecerán 4 piezas. Tienes que utilizar estas piezas para armar una palabra. Si toca una pieza, esta rotará. También puedes mover la pieza a otro lugar. Solo tiene que arrastrarla. Pista, la palabra empieza con B. Benjamin, ¿verdad? Ah, caray. Ah, amigo, que se pueden mover así, no sabía. Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Eso es una carta? ¿Eso es una carta, vato? ¡A la máquina! Espérate, me reventó los tímpanos. Parece que eres alguien rencoroso. Te veo muy tenso, relájate un poco, que no te voy a pegar. Aunque si lo hago, podría culparte de iniciar todo como lo hice la vez pasada. Todos los de la escuela te odian, así que nadie va a creer nada de lo que digas. Ahora escucha, eres un grandísimo idiota. ¿Qué pensaste que ibas a lograr peleando con nosotros? Cálmate, no puedes hacer nada. Presionar el botón. ¿Creíste que nos ibas a ganar? Y luego de eso, toda la escuela te iba a elogiar la acción que cometiste. Vamos, contrólate. Presionar el botón. Mira a tu alrededor. Tus insignificantes acciones no cambiaron nada. Lo único que lograste fue arruinar tu propia vida. Esa decisión que elegiste te hizo vivir de manera miserable. Eso era todo lo que te iba a decir. Disfruta tu miserable vida. Yo odio todo lo que está pasando. Pero yo no hice nada malo. Yo no... Parece que hoy no es mi día. Si yo hubiera golpeado a ese tipo, lo más seguro me hubieran expulsado otra vez. Tengo que controlarme. No quiero tener otra mancha en el expediente académico. Buenos días, Takio. Buenos días. Hoy tenía ganas de avanzar en la carta. ¿Puedes? Yo hoy no puedo, yo solo quiero irme de aquí. ¿Por qué me hablas, Ayuri? Indiferente, yo hoy no puedo, yo solo quiero irme de aquí. Un buen momento para guardar, ¿eh? Buen momentito para guardar. Porque hay varias decisiones. Yo hoy no puedo. Lo siento, hoy no puedo. Dejémoslo para mañana. Está bien. ¡Hola! ¡Nuevo final! ¡Nuevo final! ¡Esto es nuevo final, crack! ¡Ey, espera! Olvidaste de nuevo tu cuaderno. ¿Estás bien? No estoy bien, yo me siento mal.
Gracias por el cuaderno. ¿Esto será otro? O sea, si guardo esto, ¿será otro final o voy a guardar? Es que estas decisiones, crack. Gracias por el cuaderno. Takio, cuídate. Nos vemos mañana. Abiertamente solo vas pensando en la noche cómo engañar a la soledad con un monólogo, con un aplauso. Virgilio López Lemos. Hoy el director no me pudo atender, la secretaria me dejó una cita para dentro de 2 días. Para dentro de 2 días. Espero poder soportar esta espera. Hola, Takio. Takio, ¿te molesta mi presencia? Sí, hija de tu mamá. Demasiado. Yo nunca he querido molestarte, pero si en verdad te molesto, yo me alejaré de ti. Si me molesta, no me molesta. Ah, hay que guardar, porque... Ah, caray, me equivoqué. Puede que nos sirva más adelante. Si me molesta, no me molesta. ¿Qué le digo indiferente? Es que indiferente sería no me molesta. Sería sí me molesta. Lo siento, carnal, pero yo sé que quieren este final. Así que tenía razón. Yo lo siento mucho. No te volveré a molestar. Luego de ese día, Sayuri no volvió a hablarme. Y yo no tuve el valor para disculparme. Game over. ¡Qué asco, carnal! No me molesta. No, no es eso. Es solo que tuve un mal día y quiero estar solo. Takio, a veces cuando estás triste, elegir la soledad como compañera está mal. Ella no te va a hablar, aconsejar o apoyar. Ella solo te verá sufrir. Lo sabe demasiado. Óyela. ¿Qué te parece si me acompañas hoy para terminar la carta? ¿Puedes? ¿Sí o no? Vamos a guardar esto aquí, como de que no. Sí que puedo, no que puedo, no puedo. Perdón, hoy no puedo. ¿Por qué la rechacé? Creo que fue un poco cruel. Ella ha guardado mi secreto y yo no le he ayudado con mi parte de trato. Puede que mañana le ayude. ¡Acabo de golpear algo! Disculpe, señor. Qué raro, ¿por qué siento mi estómago caliente? Esto... ¿Esto es sangre? ¿Es sangre mía? Me acaban de tirar una tarjeta. ¿Qué diablo significa esto? Ah, ya, tenía que agarrarla. Game overs. Ah, no manches, carnal. Estoy golpeando el micro, ¿verdad? Perdón. Es que traigo comezón, no sé por qué. Entonces le tengo que decir que sí a fuerza. De UX para señor X. Estimados señores, estamos muy complacidos con su trabajo. Esperamos que siga trabajando para nuestra empresa. Señor, señora. ¿De UX? ¿Cómo? No entiendo. ¿Y esta dirección, carnal? ¿Qué es esto? Digo, quiero buscarlo, pero no quiero que sea algo... no sé qué vaya a ser. Vamos a buscarlo a ver qué sale, crack. Porque nunca lo he buscado, ¿eh? Venga. Déjame escribir, bro. No, ya, no lo hagas, te van a hackear. No importa. Es algo que uno se arriesga. Mimi.com. Hola, 236. 236. X. BF. BF es boyfriend, best friend. B0. BF03. B. 02. 15662. E0. 10. Capaz que no es nada, ¿va? DF 28 E
24 D 0 A C 9 B 42 punto JPG. Veamos qué hay aquí. ¡Hola, máquina! ¿Qué es eso? No manches, carnal. Está bien bonito lo que dice. Bueno, entre comillas, bonito. Es una carta en verde, color verde. Y dice: no sabía que aquel viernes por la noche el abrazo que me diste iba a ser el último. Porque lo leí con sentimiento. Este. Wow, no me acuerdo en qué parte se desbloquea esto, pero está curioso, ¿no? Me lo voy a guardar. Copiar el portapapeles y ahí lo traigo. No sé si YouTube me deja enviar el enlace aquí. Digo, ahí está el enlace en el directo. Voy a ver si me permite darle clic. Sí, sí me dejó. Perfecto. Ok, le voy a decir que sí entonces. Ay, tengo calor. Pensamiento. Hoy las clases fueron aburridas. Casi me duermo. Takio, ya es hora. Cierto, ¿y a cuál lugar quieres ir? Tengo un lugar en mente, pero no te voy a decir. ¿Por qué? Porque es una sorpresa. ¿Qué tipo de lugar será? Puede que vaya a un lugar desconocido de esta ciudad. Ciudad. ¡Uh! Este era el lugar al que. Este era el lugar al que te quería enseñar. Carnal, estamos desbloqueando cosas. Vamos a guardar. Me imaginaba una sorpresa. Porque estamos en el parque. Me imaginaba una sorpresa. ¿Por qué estamos en el parque? Porque es un lugar lindo. ¿No te gusta este lugar? No, no es eso. Entonces, empecemos con la carta. Espera, falta algo. Espera un momento aquí, Takio. Ya casi regreso. ¿A dónde vas? Voy a comprarme un helado. Ah, caray, aquí no cambió de voz, ¿verdad? No puedes esperar hasta que terminemos de... No, tengo hambre y así no puedo escribir. Ocupo tener en el estómago lleno para tener inspiración. ¡Ay, mira! Qué excusa más mala me dio. Parece que está decidida. Es imposible decirle que no. Está bien, Sayuri. Ve y cómprale el... ¿En qué momento se fue? ¡Ey! Ahora sí no sé quién es. Esa voz me suena familiar. Qué escena más divertida me acabo de encontrar. Ver a la persona más odiada de la escuela paseando solo en el parque. Qué patético te ves. ¿Recuerdas quién soy? ¡Carnal! ¡Se bugueó el juego! ¿Por qué? Ah, no, yo tengo que armarlo. Ay, es que estoy seguro que va a sonar súper alto esto cuando lo complete. Ay, mamá. ¡No! El pensamiento estaba... Él también estaba el día de aquel accidente. Te salvas de que estés aquí. Cuando te encuentre en un lugar solo, me vengaré de lo que pasó aquel día. Cada día que pasa, la situación se complica. Y no puedo hacer nada para cambiarla. Takio, mira el helado que me compré. Este helado sabe demasiado bien. Sería un desperdicio que solo yo esté comiendo este helado. Así que toma, te compré... Ah, ok. Te compré uno para que conozcas un helado con buen sabor. ¿Por qué esa cara tan seria? ¿No te gustan los helados? Perdón, creo que no tenía que comprarlo. ¿Por qué no me has alcanzado el helado? Primero me tientas hablando del sabor y luego dices que no me vas a dar el helado. Eso es muy cruel. ¿No me has alcanzado? ¿No me has dado el helado? Takio, eres bastante bueno con los demás. Pues toda la escuela piensa lo contrario. ¿Sabes?
Ver los atardeceres es algo lindo y nostálgico. Al ver el cielo te das cuenta de que el día de que el día ya terminó y todo lo que viviste ahora pasará a ser recuerdos, que poco a poco desaparecerán al igual que este color rojizo que está en el cielo. Para mí no hay nada mejor que ver atardeceres o tener recuerdos acompañada. De esa manera son más agradables. ¿Qué opinas, Takio? ¿Cómo es mejor pasar los atardeceres? Yo no lo sé, o bla 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 bla, que lo voy a guardar. Yo no lo sé, creo que no está tan mal estar acompañado mientras se ve un atardecer. Aunque es un poco triste saber que no siempre podrás estar acompañado mientras ves algún atardecer. Cuando te das cuenta vuelves a ver a tu lado y descubres que estás viendo solo el atardecer y no sabes cuándo y dónde fue que sucedió. No sabes cuándo sucedió que la única compañía que tienes es el mismo atardecer. Y luego te das cuenta de que ese también se fue y ahora solo hay un cielo negro. Imagen desbloqueada. Vuelve la cabeza. Mira, en este momento yo estoy aquí. No voy a desaparecer mágicamente ni nada parecido. Puede que no siempre estés acompañado, así que disfruta y trata de saborear poco a poco los atardeceres en los que tienes compañía. Estos te ayudarán en algún futuro solitario a poder tener la esperanza de que nunca vas a estar solo. Me cayó la Sayuri, qué gacho. Parece que no escribimos nada. Cierto. ¿Tienes tiempo mañana? Creo que sí. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Cuál? ¿Me puedes ayudar a escribir 2 cartas? No, Manchester. ¿2 cartas? Sí, quiero escribir una carta de amor y una de despedida. Eh, Perdón por pedirte tanto, pero yo no me siento capaz de escribir ninguna de las dos. Así que, por favor, ayúdame. Entonces, continuamos mañana. Hasta mañana, Takio. Cuídate. Final desbloqueado, 1 de 7. Hasta mañana, Sayuri. Pam, 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 pam. Pam, pam. No es cierto. Pam, 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 pam. Final number 1. Pam, 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 pam. Desbloqueado. Fin de la primera parte. Bravísimo. Desbloqueé la primera parte, carnal, con ganas. Voy a desbloquear el nivel number 5, el final número 5 que ya lo había completado con anterioridad. Entonces tengo que regresar. Ah, caray. Ah, amigo, no se puede. Yo hoy no puedo. Yo solo quiero. ¿Por qué me hablas si yo? Guau, tengo que. Bueno, voy a elegir este. Yo hoy no puedo. Eso fue lo que le dije. Yo solo quiero irme de aquí. ¿Por qué me hablas, Sayuri? ¿Por qué me hablas, Sayuri? ¿Por qué me preguntas eso, Takio? Me imagino que me debes de tener alguna. Que debes de tener. ¿Eh? Que debes de tener alguna razón para hablarme. Tienes razón. La razón de por qué te hablo es. Porque quiero que me ayudes con la carta. ¡Ah, cállate! Hombre, no puede ser. O sea, se queda igual, ¿no? ¿Por qué tengo comezón en la nariz, carnal? No sé por qué. Estoy nervioso. No, ¿por qué debería estarlo? Ya te lo dije, eres muy bueno escribiendo. Y yo no soy muy buena expresándome. Así que, con tu ayuda, puede que logre escribir una buena carta. Y si fracasamos escribiendo la carta, entonces le revelaré a todos tu secreto. Así que no puedes fallar. Eso es muy cruel. Me estás extorsionando para que te ayude. Ay, se la cura la hija de su mamá. ¿Por qué te estás riendo? Eres muy raro, Takio. ¿Qué me dices eso de repente? Por nada. Ya viene el profesor, luego seguimos hablando. Yo no lo entiendo. Todos se fueron. Este silencio me tranquiliza. No siento ninguna mirada sobre mí. Alguien entró al salón. A ver. ¿Cómo Takio dice, Takio, ¿qué haces aquí todavía aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces todavía aquí? Eh, uf, uf. No sé si está bien escrito o no, pero bueno.
Takio, ¿qué haces todavía aquí? Solo estaba guardando mis útiles. Creo que me voy a quedar aquí por un rato. ¿Te molesta que me quede aquí? No tengo ningún problema. Este silencio que hay en el aula, estoy compartiendo este silencio con una persona a la cual conozco solo su nombre. De verdad lo siento mucho. ¿Por qué lo dices? Es porque aquí nos despedimos. No entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Pero mis padres quieren que vaya temprano a la casa. Perdón, acabo de ver el mensaje. Mañana hacemos la carta, así que perdóname, Takio. Bueno, ya me voy. Hasta luego. Sayuri, eres una... Abiertamente solo vas pensando en la noche cómo engañar a la soledad con un monólogo, con un aplauso. Virgilio López Lemos. Y ahí vengo, que me están hablando. Ahora sí es verdad, ahí vengo. Ay, raza, yo quería ir no sé si son boneless o alitas. Venga, venga, venga. Ya, perdón por quitar la inspiración. Es que quiero comer, ¿sabes? Se va a enfriar. Hoy el director no me pudo atender. La secretaria me dejó una cita dentro de 2 días. Espero poder soportar esta espera. Hola, Takio. Takio, ¿puedes acompañarme hoy a realizar la carta? Ah, caray, pues fue lo mismo, ¿no? Porque aquí me pregunta si sí o si no. Si le pongo que no, no sirve de nada. No. Lo siento, hoy no puedo. Entiendo, entonces será para la próxima. Hasta mañana, Takio. Hasta mañana. ¿Por qué no la ayudé? No tengo nada que hacer y aún así le dije que no. Creo que mañana debería de ayudarla. Esa es Sayuri. ¿Por qué se fue por esa calle? Puede que ese sea el camino para ir a su casa. Ahora que me recuerdo esa calle, también es la que uno tiene que dirigirse para ir al cementerio. Oh. Final 2 de 7 desbloqueado. Han pasado varios años. Mañana la voy a ayudar a revisar esta carta. Pa, 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 pa. ¿Qué tronco? ¿Qué tronco? ¡No! Ok. ¡No! Aquí. ¿Puedo que no? ¿Puedo que no? Avanzo, 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 avanzo. Y me dice... Yes. Final 2 desbloqueado. Vale, tengo el final number 1 y el final number 2 desblocation. El final 5 también, pero bueno. ¿Dónde me había quedado yo? Es que ya no hay como un... Para saber dónde lo dejé, ¿sabes? Bueno, aquí le puedo dar a que sí para ver qué pasa. ¡Genial! Te veo en la entrada de la escuela. Y pues, no sé si es un final alternativo o no. Aquí estoy en el portón del colegio esperando a una persona que no conozco. Lo único que conozco de ella es su nombre. Sin embargo, ella conoce un secreto muy importante. ¿Qué hago aquí? Ya llegué, Takio. Ya podemos irnos. Así que vinimos al parque. ¿Por qué estás tan serio? ¿No te gusta este lugar? No me gusta, si me gusta. ¿Qué tal si guardamos? Clean, clean. No me gusta. Ya veo, perdón por traerte aquí. Pensé que te iba a gustar este lugar, pero creo que me equivoqué. Venir aquí me trae varios recuerdos que ya había olvidado. Por eso llevaba tiempo sin venir aquí. Sabes, ver los atardeceres es algo lindo y nostálgico. Al ver el cielo te das cuenta de que el día de hoy ya terminó y todo lo que viviste ahora pasará a ser recuerdos, que poco a poco desaparecerán al igual que este color rojizo que está en el cielo. Aquí ya se repite, ¿no? Sí. Ok, voy a guardar este de yo no lo sé, pero creo que es el mismo final. Creo que es el mismo final, ¿no? Aquí lo pone, yo no lo sé. Creo que esa pregunta es difícil de responder. Ya se está haciendo un poco tarde. ¡Final 4! Perdón, Takio, ya me tengo que ir. Hasta mañana, Takio.
Eh, No está tan tardado como creí que iba a estar. Yo creo que desbloqueó el final 5 y finalizó el directo del día de hoy. Luego seguimos avanzando con la carta. ¡Ey! Oye, ¿esto es real o es parte del juego? Es real, ¿no? Este error es real. ¿Qué horas son? Las 2:59 a las 14:58:55. Vale, le voy a tomar un screenshot para mandársela al desarrollador del juego. Es una beta, pero bueno, se supone que es bueno capturar los errores por si aparece algo. Lo malo es que no me ha guardado la captura de pantalla. Eh, no me la guarda. No me la guarda, ¿eh? No me deja guardarla. Bueno, está en el directo, entonces... Este... Ah, bueno, mira, ahí estaba. Mira, carnal. Mira, carnal, muéstrate. Ah, sí, ya se guardó, perfecto. Neta. Vale, carta en blanco. Supongo que son textos o cosas extras, ¿no? Sí, era para quitar el videojuego. Bueno, yo lo vuelvo a Breers para finalizar con el último final que ya conozco. Final número 4, final 2, final 1. Automatic y rápida. Automática, ¿qué le pongo? Es que no me acuerdo dónde es. Bueno, es que hay muchos otros finales, pero yo voy a iniciarlo desde cero. Lo voy a avanzar todo, nada más para desbloquear el último final, ¿ok? Soy un topo, bla, bla, bla. Aquí lo corremos todo rápido. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos, 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 ya lo vimos. Rápido, 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 rápido. Simón es mío, dámelo, dámelo, rápido, 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 rápido. Agradecer, vámonos. Corre, 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 corre. Fácil de dominar. ¡Eh! Esto ya lo vimos, ya lo vimos. Sayuri, perfecto, bla, 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 bla. Sueños, metas, preguntas. Son 4 días al parecer la primera parte. Uf. Hablamos afuera. Gracias. Esto ya lo leímos. Suspirar. Estoy bromeando, ok. Sí. Escribir una carta que te ayude, ok. ¿Quieres saber para quién es la carta? Sí. Es para... Lo estoy viendo en este momento. ¿Soy yo? Y se la cura. Tú, jajajaja, no, es el profesor Charlie. No tiene que decir algo tan tonto. Entonces mañana al finalizar la clase vamos a escribir el poema. No puedes hoy, no estás tan apresurado. Hoy no puedo, tengo cosas que hacer. Vale. Y sin darme cuenta, aquella bella rosa se había marchitado. Al entrar todos al salón nos veían con una mirada rara, se escuchaban susurros por todos lados. Éramos el tema de conversación ese día. ¿Por qué me pide ayuda? Mis poemas son pésimos. Ok, esto ya lo vimos. Hoy está haciendo bastante calor. Mañana tengo que ir a hablar con el director. No planeo quedarme aquí. Conozco a este tipo. Hablar. Ignorar. Vaya que eres cruel ignorando a tu amigo. Él es mi amigo. Minijuego. Está muy alto este volumen. Rencoroso. Vámonos. Te odian, Simón. Presiona el botón para no decirle cosas. Venga.
Sí, me desespera todo. Tranqui. Buenos días, Takio. Buenos días. Hoy tenía ganas de avanzar la carta. ¿Puedes? Yo no puedo, lo siento. Yo. Creo que este es un fin. Creo que este es un algo decisivo. Vamos a guardar esto aquí. Entonces. Lo siento, hoy no puedo. Dejémoslo para mañana. Está bien. Hey, espera, olvidaste tu cuaderno. ¿Estás bien? No estoy bien, me siento mal. Gracias por el cuaderno. Gracias por el cuaderno, Takio. Cuídate, nos vemos mañana. Esto ya lo leímos. Hoy el director no pudo. Ok, la secretaria, bla, bla, bla. Hola, Takio. Takio, ¿te molesta mi presencia? Yo nunca he querido molestarte, pero me alejaré de ti. Me molesta, no me molesta. No, no es eso. Es solo que ayer tuve un mal día y quiero estar solo. Takio, a veces cuando estás triste, elegir a la soledad como compañera está mal. Ella no te va a hablar ni aconsejar. ¿Puedes firmar la carta hoy? Claro que sí, como de que no. Y las clases fueron aburridas. Takio, ya es hora, ¿cierto? ¿A qué lugar quieres ir? Tengo un lugar en mente, pero no te voy a decir por qué. Porque es una sorpresa. ¿Qué tipo de lugar será? ¿Qué puedo...? A ver, no sé si esto se actualizó y el final 5 ya no es el final que yo tenía. Eh... Eres muy cruel, Takio. Este es mi lugar favorito y dices que es horrible. Yo no dije que, pero casi lo dices. La única forma que te perdono es que me compres un helado. Ahora me está extorsionando otra vez. Creo que no me queda de otra. Está bien, yo... Perfecto, entonces dame dinero para comprar el helado. Lo tenía planeado. Esto me pasa por estar con guardia baja. Toma el dinero y compra un helado. Acaba de acorralar. Sayuri, yo quiero un helado de vainilla. ¿Escuchaste lo que no está? ¿En qué momento se fue? ¡Hey! Esa voz me suena familiar. Ok, y es el otro vato, el... Sáltalo. ¿Saltando? ¿Cómo que saltando? Ah, no, ya me acordé, ya me acordé. Esto va acá, esto va para abajo. Uy, esto va acá. ¡Hola! Yo no lo sé, creo que me estás... Chale, vato, no desbloqueé el final 5. Esto ya lo vimos. Pues ella a escribir dos cartas, él le pide dos cartas. Nah, este es el final 1. No, carnal, ¿cómo desbloqueé la otra vez el final 5? Pues hay algo raro que no hice bien. Que yo creo que debo hacerlo en el próximo directo de este videojuego. Y ya tenemos el final number 1, number 2 y number 4. El number 5 pues ya lo desbloqueé en el video que subí de este juego, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarme a los que se pasaron. Y bueno, thank you very much. Este juego es en directo porque bueno, está cortito, es una beta todavía. Y a lo mejor cuando salga ya la versión final pues jugamos como todo una rama, ¿no? Uf. Ahorita nada, simplemente es desbloquear los distintos finales, que sí, sí hay varios. Ya casi lo acabo, entonces está sencillo. Bye bye.